Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebreos 12, 25. Y para que esta información venga a ser metabolizada, aseguremos que estamos sin pecado. Gracias, Dios Padre, por el continuo privilegio que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Y en Hebreos 12, 25, fíjense lo que nos dice. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y ahí tenemos unos puntos esenciales, que es el blepete, que es un presente activo imperativo, que es miren. Entonces, y ese mirar es estén concentrados en que no vaya a suceder. Y la carta es a los que se separaron de la palabra de Dios y se fueron al monte Sinaí, como hemos estado viendo, que estudiamos. El monte Sinaí y el monte Sión. Y el monte Sinaí es que andamos buscando la aprobación de Dios a través de ciertas prácticas. Y el monte Sión es cuando descansamos en su plan, habiendo nacido de nuevo. Entonces, esta carta es a los que se separaron de la palabra de Dios, se fueron al monte Sinaí, se separaron de la gracia y fueron a un sistema de legalismo. Y por eso dice, blépete, ¿okay? Miren, o tengan cuidado de no rechazar al que habla. Y ese es el reto presentado en el versículo 18 que vimos es para que regresemos al monte Sión si andamos fuera de comunión. Si no regresamos al monte Sión, vamos a estar yendo al Sinaí para buscar la aprobación de Dios. Y no estamos aquí vivos para buscar la aprobación de Dios, ni la personal, ni de nadie, sino para apropiarnos de todo lo que está disponible cuando Él expresó tetelestai, todo está consumado, en el tiempo perfecto gramatical, que significa todo está consumado, con el resultado que permanece consumado para siempre. Y cada instante tenemos la oportunidad de saborear todo lo que ha venido a estar consumado. Y por eso vimos en Hebreos 12, 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, que es el monte Sinaí, ni al fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Este es el continuo reto en el que vivimos cuando estamos fuera de comunión, yéndonos al monte Sinaí para buscar la aprobación de Dios. El único propósito para el que estamos vivos es para estar en el monte Sión. Y el primer momento que estuvimos en el monte Sión
fue cuando nacimos de nuevo y todos los días podemos estar un número de horas o la mayor parte del día, porque va a haber momentos del día en que nos vamos a resbalar, en que vamos a pecar, y ahí es donde hemos aprendido a utilizar los centinelas de Isaías, los centinelas de la muralla, y cada día podemos estar aumentando nuestra muralla a través de exponernos a la palabra de Dios. Y en esa muralla podemos estar utilizando los centinelas, y los centinelas son los solucionadores. Si tu pecado se llena del Espíritu, descansa en lo metabolizado, porque todos los días vamos a estar siendo atacados por nuestra propia naturaleza de pecado. Y de otra forma vamos a andar en tinieblas, que es la disciplina divina, y en oscuridad. Entonces, todo esto tiene que ver con el estar viviendo cada instante en comunión con Dios, o cada instante fuera de comunión con Dios, monte Sinaí o monte Sión. Pero lo importante es, como dice en el versículo 25, vean, miren, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Dios nos habla a través de todo el programa divino, para el cual nos permite continuar respirando en este mundo caído. Si estamos respirando el día de hoy todavía, es porque Dios tiene un plan y Dios nos está hablando de diferentes formas y a veces a través de disciplina. A quien Dios ama, azota y disciplina. Y por eso es que Él nos comunica en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El ir al Padre significa el estar en el plan de Dios, el cual no escatimó nuestro Salvador, perdón, Dios Padre, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto. Y Dios Hijo, nuestro Salvador, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso de sus atributos divinos para tomar humanidad y crecer espiritualmente para llegar a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y por eso en Filipenses 2:6 vimos quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno, Él no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Él se privó a sí mismo de la función propia de la deidad cuando recibió la forma de un siervo. Y ahí está la unión hipostática, cuando recibió la forma de un siervo. Y viene a tomar humanidad para ir a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. Y de ahí es la importancia de este versículo, de tengamos cuidado de no estar inhalando y exhalando el punto de vista divino, porque si lo hacemos, el no estar inhalándolo, vamos a estar funcionando en las condiciones de la caída. Por lo cual, también vimos en Filipenses 2:7, pero en Filipenses 2:8 nos dice, y hallándose en condición de hombre, hablando de nuestro Salvador, y hallándose en condición de hombre, se humilló, orientándose y obedeciendo al plan de la salvación. Se orientó a sí mismo, viniendo a ser obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Una muerte de cruz,
habiendo sido escupido y golpeado y crucificado para recibir los pecados de todos los miembros del género humano. Filipenses 2:9, por lo tanto, también Dios lo ha exaltado a lo máximo. Le ha dado un título real que es por arriba de todo título real. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es, y que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es su majestad, soberano para la gloria de Dios. Todo este programa tiene que ver con estar orientándonos y cuidado que no estemos avanzando. Dios nos habla a través de todas las expresiones de las tres personas de la Trinidad. Y nos habla a través de su palabra. Es a través de su palabra que nosotros nacimos de nuevo. Y es a través de su palabra que nosotros regresamos a comunión con Dios. Y todo el tiempo debe de estar a la vista Hebreos 12:25. Y es a través de su palabra que crecemos espiritualmente a fin de ejecutar el propósito divino. Y cuidado que no estemos inhalando y exhalando esto. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Cuidado de rechazar al que habla. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos está hablando cada instante de cada instante a través de las cosas que se ven. Muy claro en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Él, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente vistos, percibidos, siendo entendidos a través de las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Y habiendo nacido de nuevo, tenemos la oportunidad de estar inhalando y exhalando todo lo que Dios nos comunica en cuanto al propósito divino para nuestras vidas. Y no tenemos excusa para ser, si somos miserables, porque en cualquier circunstancia puede ser trascendida a través del punto de vista divino metabolizado, habiendo nacido de nuevo, y obviamente estando con la luz prendida en la plenitud del Espíritu. Hebreos 12:6. Porque a quien el Señor ama, azota y disciplina. Disciplina de advertencia y disciplina intensa para que regresemos. Porque esta es para todo el que recibe como hijo en la familia real. La disciplina divina es la acción punitiva de Dios para el nacido de nuevo solamente. Hebreos 12:5. El incrédulo recibe el juicio divino de condenación.
Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, o sea, no estará en el juicio final. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque fue condenado desde el nacimiento físico y puede permanecer condenado y salir de aquí condenado, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, nacido en forma única, que la forma única es el embarazo y nacimiento de virgen. Dios Padre es perfecto, por lo tanto, su disciplina es perfecta. Y eso va con ese, vean, tengan cuidado. Su disciplina es perfecta. Y la disciplina es el derecho soberano de Dios. El derecho soberano de Dios que viene a realizarse en todos los miembros de la familia real en un momento o en otro. La disciplina divina entonces se basa en el amor de Dios por el nacido de nuevo, Hebreos 12:6 y Apocalipsis 3:19. Fíjense en Hebreos 12:6. Porque a quien su majestad ama, disciplina. Es disciplina de advertencia primero. Y azota, que es disciplina intensa, a todo el que recibe como hijo. O sea, a todos los miembros de su familia. Para que tengan cuidado de no estar orientándose a todo el que recibe como hijo. Apocalipsis 3:19. Aquellos a quienes amo, yo reprendo, que es la disciplina de advertencia. Y disciplina intensa. Por lo tanto, sé pues diligente, o sea, consistente, primero en el citar tu pecado, porque al citar el pecado regresamos a comunión y ahí ya hay el apetito para inhalar y o exhalar el punto de vista divino. Y ahí va a haber la motivación. Por lo tanto, sé pues diligente en tu motivación y cambio de pensar en cuanto a las cosas de Dios. La disciplina divina, no importa qué tan severa sea, nunca involucra la pérdida de la salvación. Gálatas 3:26, segunda de Timoteo 2:12 y 13, porque al estar viendo todos estos puntos, podemos orientarnos al programa divino. Porque la disciplina divina entonces se basa en el amor de Dios. Y por eso vimos Apocalipsis 3:19 y Hebreos 12:6. Y la disciplina divina es el producto del amor de Dios. Gálatas 3:26. Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo, bajo disciplina o saboreando la máxima prosperidad de la relación íntima con Dios, experiencial, porque la relación íntima con Dios la tenemos posicionalmente en el momento en que nacemos de nuevo. Pero tenemos la oportunidad de saborear la relación experiencial a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Porque continuamos siendo hijos. Segunda de Timoteo 2:12. Si perseveramos, o sea, como creyentes, ejecutando la vida espiritual única, debemos de también orientarnos a que vamos a reinar con Él. Reinaremos con Él en el milenio. Si le negamos, como creyentes, que negamos el ejecutar la vida espiritual única, Él también nos negará a nosotros.
una serie de beneficios depositados desde la eternidad. Y los beneficios esenciales son los beneficios en el alma. Somos almas. Y por eso si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y la disciplina se puede quitar o la severidad disminuida. ¿Sí? A través de el estar avanzando, habiéndolo citado nuestro pecado. La disciplina se puede quitar o la severidad disminuida por el rebote de la carnalidad para estar funcionando como lo que somos para Dios, hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Entonces, todo esto va con ese cuidado, no sea que, porque si no tenemos cuidado, a quien Dios ama, azota y disciplina. 1 Corintios 11:31. Pero si nos examinamos, que es la palabra diacrino, si reconocemos el bien en nosotros mismos, si nos juzgáramos a nosotros mismos con precisión, entonces no seríamos juzgados por Dios, porque estaríamos continuamente regresando a la pista. Y de ahí es por eso que traje la doctrina de la disciplina divina. La disciplina divina, que es la expresión del amor de Dios. La disciplina divina es la acción punitiva de Dios para el nacido de nuevo solamente. Hebreos 12:5. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios nacido en forma única. Dios Padre es perfecto, por lo tanto su disciplina es perfecta. La disciplina es el derecho soberano de Dios. Hebreos 12:6. Porque a quien su majestad ama disciplina de advertencia, y azota, disciplina intensa. Y cuando yo veo un versículo tan impresionante, por eso es que lo repito. Disciplina intensa, todo el que recibe como hijo, como miembro de la familia real. Apocalipsis 3:19. Aquellos a quienes amo, yo reprendo. Disciplina de advertencia. Reprendo y disciplino. Disciplina intensa. Por lo tanto, sé pues diligente, consistente en citar tu pecado, consistente en tu motivación, o sea, el propósito e intención, a través de estar en continuo cambio de pensar en cuanto a las cosas de Dios, al plan de Dios, orientándonos del propósito para el que estamos vivos. Hay que estarlo recordando. La disciplina divina, no importa qué tan severa sea, nunca involucra la pérdida de la salvación. Gálatas 3:26 y 2 de Timoteo 2:12 y 13. Gálatas 3:26, porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo. No dejamos de ser hijos. Y podemos estar funcionando con toda la dinámica disponible, o podemos andar buscando y buscando y buscando. Segunda de Timoteo 2:12, repitiéndola. Si perseveramos como creyentes, ejecutando la vida espiritual,
entonces vamos a continuar. Pero si perseveramos en estar fuera de comunión, le estamos negando, que es si le negamos, y cuando le negamos, cuando no estamos ejecutando la vida espiritual, Él también nos negará a nosotros, en lo que se refiere a todos los beneficios depositados desde la eternidad pasada para cada 24 horas. Y los beneficios vienen a ser una realidad en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, entonces Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La disciplina se puede quitar o la severidad disminuir a través del rebotar de la carnalidad. Y por eso está ese cuidado. Aguas, veamos qué. 1 Corintios 11:31. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y todo el día tenemos esa oportunidad. En el estar gozando el punto de vista divino que hayamos metabolizado. Y ahí que tenemos toda esta información, donde existen diferentes niveles de etapas intensivas. Y viendo intensiva, veo también intensivamente que el tiempo no se nos terminó. Estamos a la mitad. Magnífico. Entonces, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Y no estamos para estar observando el comportamiento de nadie en lo que se refiere al programa divino. Cada persona es responsable ante Dios. No se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Pues el juez está a las puertas. Salmo 38, 1 a 14 nos presenta esa realidad. No se refiere a la fuerza del engaño, pero tenemos 1 de Juan 5:16. En cuanto a la persistencia en el reversionismo, la persistencia en el reversionismo resulta en el pecado de muerte. Saliendo aquí miserables, estamos aquí para vivir felices, aunque todos los días vamos a pecar. El que diga que no peca es un mentiroso, pero tenemos la oportunidad de citar nuestro pecado y regresar a la pista y saborear quiénes somos para Dios. Y ahí es donde estamos observando este versículo. De otra forma vamos a ser tibios. Apocalipsis 3:16. Porque eres tibio. De hecho, ni caliente ni frío, y por eso estoy a punto de vomitarte de mi boca, que es el pecado hasta la muerte. El nacido de nuevo, en nuestro punto B aquí, el creyente reversionista manufactura su propia disciplina. Salmo 7:14 a 16. Siendo que la logra por su propia voluntad negativa,
Solamente su voluntad positiva hacia la doctrina bíblica puede cambiar, porque el creyente reversionista manufactura su propia disciplina, siendo que la logra por su propia voluntad negativa. Y esto para que tengamos cuidado, porque nos puede estar sucediendo en cualquier momento. Solamente nuestra voluntad positiva hacia la palabra de Dios puede cambiar la dirección, su tendencia hacia la disciplina intensiva y de muerte. Salmo 7:14. He aquí, dolores de parto, porque ha venido a estar embarazado con frustración, que es la disciplina de advertencia. Por lo tanto, él ha dado a luz en su embarazo una vida de engaño, que es una vida de intensa disciplina. Salmo 7:15. Él cavó un sepulcro, que es el pecado, cara a cara con la muerte. Él lo exploró, es la experiencia de la disciplina, de advertencia e intensa. Por lo tanto, ha caído en el agujero que él mismo ha construido. Si nosotros saboreamos miseria, es que hemos construido miseria a través del punto de vista divino, siendo rechazado. Y todos los días vamos a tener la oportunidad de estar caídos en un agujero o estar avanzando, funcionando como lo que somos para Dios. De otra forma vamos a estar funcionando como lo que somos para nosotros y para otros, y vamos a tener muchos momentos de eso. Disciplina. La disciplina está relacionada al principio de la gracia, de tomar maldición en bendición, de tornar la maldición en bendición. Si el sufrimiento continuo, después que el nacido de nuevo haya confesado su pecado a través de rebotar de la carnalidad, el propósito de ese sufrimiento ya no es punitivo, porque puede haber sufrimiento por disciplina, pero en medio de la disciplina podemos asegurarnos de estar en comunión con Dios y ya no existe la disciplina, aunque puede continuar el sufrimiento, pero ya no es punitivo, sino es para el crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. O Job 5:17. Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y esto nos lleva a recordar que nada sucede sin autorización divina, en lo que se refiere a circunstancias. Pero la miseria personal es el producto de nuestras propias decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos van a determinar la vida que nosotros vivimos. Y las circunstancias no deben de determinarnos. Y hay diferentes niveles de disciplina. Disciplina triple compuesta combina la miseria autoinducida por estar funcionando fuera de comunión con la disciplina divina. Esa es la disciplina triple compuesta. Además de andar miserable, la disciplina divina llega.
Punto A. Los pecados de actitud mental están sujetos a disciplina. A quien Dios ama, azota y disciplina. Motivados por los pecados de actitud mental, los pecados de la lengua, aumentan la acción punitiva de Dios. Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. Punto C. Dios transfiere al difamador, chismoso o juzgador aquella disciplina, si la hay, la disciplina de aquellos que quien está juzgando es transferida a el chismoso, al juzgador, al difamador. Entonces, Dios transfiere al difamador la disciplina, si la hay, la disciplina que hubiera correspondido al que están acusando de pecado. El creyente juzgador recibe una porción del castigo de su víctima. Mateo 7:12. Por lo tanto, el nacido de nuevo, el creyente, nunca debe de asumir la prerrogativa divina de juzgar a otros. Mateo 7:12. Porque la manera en que ustedes juzguen a otros, ustedes serán juzgados. Y con la medida con que ustedes midan, se medirá a ustedes. Ahí está ese cuidado de Hebreos 12:25. Miren que ahora existen diferentes etapas de disciplina por el reversionismo. Y el reversionismo no es más que el continuo rechazo del programa divino, saboreando más y más miseria. Y en la etapa de la advertencia, tenemos a Santiago 5:9 y en Apocalipsis 3:20. Pero la etapa intensiva, Salmo 38:1-14, que incluye fuerzas de engaño. Y a veces cuando hay un gran número de versículos, lo único que pongo es el tema. La cantidad de información que tenemos disponible, pues, es impresionante, para días y días y días sin parar. Entonces, disciplina intensa. Etapa es una etapa particular. Y la persistencia en el reversionismo resulta en el pecado hasta la muerte. Apocalipsis 3:16. Porque eres tibio, que es el creyente cósmico, y de hecho, ni caliente, que es el creyente avanzando, ni frío, el no creyente. Estoy por vomitarte de mi boca, que es el pecado hasta la muerte. Su punto 4. El creyente reversionista manufactura su propia disciplina. Salmo 7:14-16. Siendo que la logra por su propia voluntad negativa. Solamente su voluntad positiva hacia la palabra de Dios puede cambiar de dirección su tendencia hacia la disciplina intensiva de muerte. Salmo 7:14. He aquí
en referencia al creyente cósmico, que está sufriendo dolores de parto, de vanidad, porque ha venido a estar embarazado, con frustración, que es la disciplina de advertencia. Por lo tanto, él ha dado a luz una vida de engaño, que es intensa disciplina. Salmo 7:15. Él cavó un sepulcro, que es el pecado cara a cara con la muerte. Él lo exploró, que es la advertencia de disciplina y la continua disciplina la continua advertencia de disciplina nos está siguiendo, porque la disciplina está relacionada con el principio de la gracia. O sea que podemos haber cavado nuestro propio sepulcro o haber citado nuestro pecado y regresar al programa divino. La disciplina está relacionada al principio de la gracia, de tomar la maldición, de tornar la maldición en bendición. Si el sufrimiento continuo, después del creyente haya confesado su pecado, que es el rebotar, el propósito de ese sufrimiento ya no es punitivo, que lo acabamos de observar. Ya no es punitivo, sino que es un sufrimiento para estar saboreando el punto de vista divino en máxima adversidad. Y la adversidad no es más que la absoluta y continua oportunidad. Ahora, lo importante es que existen diferentes etapas. Etapa intensiva, Salmo 38, 1 a 14, que incluye la fuerza de engaño. Etapa de muerte, Juan 5, 16, que es la persistencia en el reversionismo, resultando en el pecado hasta la muerte. Apocalipsis 3:16. Así porque eres tibio, creyente cósmico, y de hecho, ni caliente ni frío, estoy por vomitarte. Estoy por vomitarte de mi boca. El creyente reversionista manufactura su propia disciplina. Salmo 7, 14, 16. Bueno, estos versículos son impresionantes porque tienen que ver con ese cuidado de Hebreos 12, 25. El creyente reversionista manufactura su propia disciplina y podemos estar ahí en cualquier momento. Salmo 7, 14 a 16. Siento que la logramos por nuestra propia voluntad negativa, entonces vamos a estar funcionando fuera de comunión. Y fuera de comunión vamos a estar miserables. Punto F. El creyente reversionista manufactura su propia disciplina. Y normalmente no estamos conscientes de esta increíble dinámica, momento a momento, para estar funcionando como lo que somos para Dios.
Y podemos andar reversionistas y no estar conscientes. Para estar conscientes tuvimos que habernos expuestos a esta información. Salmo 7:14. He aquí, referencia al creyente cósmico. He aquí, dolores de parto y vanidad, porque ha venido a estar embarazado con frustración. Y la frustración es la disciplina de advertencia. Por lo tanto, Él ha dado a luz una vida de engaño. Y nosotros podemos estar todos los días dando a luz una vida de engaño, pero toma un instante para citar nuestro pecado y regresar a estar funcionando en la luz, saboreando el punto de vista divino que hayamos metabolizado y deseando saborear más. Porque esa es la dinámica para la que continuamos vivos. ¿Sí? Así que continuamos con estos puntos tan extraordinarios. Creyente reversionista. Y la disciplina está relacionada al principio de la gracia de tornar la maldición en bendición. El sufrimiento continuo después que el creyente haya confesado su pecado, o sea, rebotar de la carnalidad. El propósito de este sufrimiento ya no es punitivo. Ahora, la repetición continua del punto de vista divino es esencial, porque la repetición de las mismas debilidades que tenemos es una realidad. Y por eso he estado viendo Hebreos 12, 5 y 6. Han olvidado el principio, Hebreos 12, 5. Han olvidado el principio doctrinal de ánimo, el cual es dirigido a ustedes como hijos. Mi hijo, deja de despreciar el castigo del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él. Todo esto va con ese estar orientado. Hebreos 12, 6. Porque a quien su majestad ama, disciplina. ¿Qué es la disciplina? De advertencia. Y azota, que es la disciplina intensa, azota a todo el que recibe como hijo. Todo el que recibe como hijo, no sé qué viene a ser esto, que es como familia real de Dios. Disciplina triple compuesta combina la miseria autoinducida con la disciplina divina, porque la disciplina autoinducida es el producto de estar fuera de comunión, miserable. Los pecados de actitud mental están sujetos a disciplina, porque nosotros somos lo que pensamos, no lo que hacemos, sino lo que pensamos. Muchas cosas que hacemos son el producto de lo que pensamos. Motivados por los pecados de actitud mental, los pecados de la lengua aumentan la acción punitiva de Dios. Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. Dios transfiere al difamador chismoso o juzgador aquella disciplina. Si la hay, que hubiera correspondido al que estén acusando de pecado. Puntos que ya observamos, pero
La continua repetición de esto es esencial. El creyente juzgador recibe una porción del castigo de sus víctimas. Por lo tanto, el creyente nunca debe de asumir la prerrogativa divina de juzgar a otros. En ese momento hay que parar. Mateo 7:2. Porque la manera con que ustedes juzguen a otros, ustedes serán juzgados. Y con la medida que ustedes midan, a ustedes se les medirá. Hebreos 12:26, llegamos. Su voz estremeció toda la tierra en aquel entonces. Y ahora ha prometido, diciendo, todavía una vez más, no solamente estremeceré la tierra, sino también el cielo. Y todo el programa divino tiene que ver con nuestro Hebreos 12:25, en donde hemos estado viendo precisamente este programa. Pero lo importante es darnos cuenta que el programa tiene que ver con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se basa en el hecho de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, y Él es el mediador. El mediador se ofrece a sí mismo como un sacrificio eficaz en la cruz. El Padre fue propiciado y el pacto fue ratificado. El pacto establece que la familia real viva para siempre en el lugar santísimo. Hebreos 9, 14 y 15. 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, que es la omnipotencia del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo en la plenitud del Espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuanto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para continuar sirviendo al Dios vivo. Ahí está la importancia de la utilización del centinela cuando estamos tirados, habiendo sido atacados por nuestra propia naturaleza de la caída. Hebreos 9:15. Y por esta razón entonces, Él es mediador de un nuevo pacto, que es el pacto de la Eclesía, a fin de que, siendo que una muerte ha sucedido, para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados, que es la invitación divina, pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Y la herencia eterna está disponible a través de haber nacido de nuevo y estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Inhalando y exhalando el punto de vista divino. Hebreos 7:27. ¿Quién? Referencia a Jesucristo. Quien no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados de la humanidad. Porque esto Cristo lo llevó a cabo cuando se ofreció a sí mismo. Todo está pagado. Y hay diferentes escrituras en cuanto al nuevo pacto de la iglesia. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados.
Marcos 14, 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Lucas 2, 22. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén, a la ciudad de paz, para presentar al niño al Señor. 1 Corintios 11, 25. Igualmente, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, y su sangre representa el pago de todos los pecados del género humano. Continúen haciendo esto en memoria mía, que es la comunión. 1 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino de la palabra de Dios, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y con esto terminamos esta sinfonía de la palabra de Dios, para que tengamos la oportunidad de recordar ese Hebreos 12:25 para tener cuidado de no estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad que nos das cada 24 horas para exponernos a estos manjares. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.